Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Esla Turkoglu confiesa un amor que nunca murió y deja a todos sus seguidores conmocionados. En una entrevista reciente que ha dado la vuelta a las redes sociales, la actriz turca Esla Turkoglu ha sorprendido a todos con una confesión que nadie esperaba. Con una voz temblorosa pero decidida, declaró: "Quisiera haber envejecido con él, tal vez aún lo deseo". Estas palabras han generado una ola de comentarios, especulaciones y reacciones entre sus fans, especialmente entre su público femenino, que no ha podido evitar empatizar profundamente con sus sentimientos. La joven estrella, conocida por su talento, carisma y belleza natural, había mantenido siempre su vida privada bajo estricta reserva. Sin embargo, este inesperado destape emocional en un programa de entrevistas muy popular ha abierto un capítulo completamente nuevo en su historia. El nombre del hombre que aún ocupa su corazón no fue revelado directamente, pero las pistas que dejó en su testimonio fueron suficientes para que comenzaran las especulaciones. ¿Será acaso Halil İbrahim Ceylan, su excompañero de reparto y quien fue vinculado sentimentalmente con ella durante años? No quiero mencionar nombres, dijo Esla con una leve sonrisa, pero hay personas que dejan huellas que ni el tiempo ni la distancia pueden borrar. Según fuentes cercanas a la actriz, durante los años que compartió pantalla con Halil İbrahim, nació una conexión muy especial que trascendió lo profesional. Aunque nunca confirmaron oficialmente su relación, las miradas, las risas compartidas fuera de cámaras y su complicidad eran evidentes para todos. En redes sociales, el revuelo no se hizo esperar. Comentarios como "ella nunca lo superó" y "vuelvan", están hechos el uno para el otro, inundaron Twitter e Instagram. Algunas seguidoras incluso confesaron haber llorado al escuchar su declaración. "Nosotras también hemos tenido un amor así, Esla. Te entendemos", escribió una fan. Lo más sorprendente fue la reacción del propio Halil İbrahim Ceylan, quien pocos días después de la entrevista publicó una historia en Instagram con una frase que los fans interpretaron como una respuesta directa. "Algunas personas nunca se van del corazón". Esta simple frase, acompañada de una imagen en blanco y negro de un atardecer, desató una nueva ola de rumores. ¿Estarán ambos dispuestos a reescribir su historia juntos? Fuentes del entorno de Esla aseguran que, a pesar de sus compromisos laborales actuales, la actriz ha estado más reflexiva y emocional en los últimos meses. Ha cambiado. Está más centrada en lo que realmente quiere para su vida personal. Esa declaración fue muy sincera, no fue parte de una estrategia ni nada parecido, comentó una amiga cercana. Otra fuente del entorno de Esla añadió que esta etapa introspectiva que está viviendo podría deberse a una necesidad de sanar heridas del pasado. Esla siempre ha sido fuerte, pero también muy reservada. Mostrar esta vulnerabilidad al público fue una catarsis. No lo hizo solo por nostalgia, sino para liberarse de algo que llevaba guardado durante mucho tiempo, reveló. Mientras tanto, medios turcos e internacionales comenzaron a seguir de cerca cada movimiento de ambos actores. Las cámaras los buscaron a la salida de eventos, rodajes y aeropuertos, esperando captar algún gesto, alguna palabra que confirmara lo que los fans ya creían, que entre ellos aún quedaban sentimientos vivos. Aunque ambos han evitado encuentros públicos, algunos internautas aseguran haberlos visto juntos en Estambul, caminando discretamente por las calles del barrio de Bebek. Además, una periodista de espectáculos conocida por tener acceso a información exclusiva reveló en un podcast que Esla y Halil habían retomado el contacto semanas antes de la entrevista. No sé si hablaría de reconciliación, pero sí de una etapa de acercamiento. Han estado hablando más seguido,
sobre todo de cosas personales, no solo del pasado, sino también del presente y del futuro, dijo con un tono enigmático. Las redes sociales siguen siendo el termómetro emocional de esta historia. Las fans han creado decenas de cuentas dedicadas exclusivamente a Sal, como llaman a la pareja, compartiendo ediciones de sus mejores escenas, entrevistas antiguas y teorías sobre lo que podría venir. Incluso ha comenzado a circular un rumor sobre un posible proyecto conjunto, lo que desataría aún más emoción entre sus seguidores. A pesar de todo, Sla ha continuado con sus compromisos profesionales, participando en nuevos proyectos televisivos y campañas publicitarias. Sin embargo, quienes la conocen afirman que hay un brillo diferente en su mirada, una mezcla de melancolía y esperanza que no se había visto antes. Alil, por su parte, ha optado por el silencio, con excepción de aquella enigmática historia en Instagram. Pero según allegados al actor, también se encuentra en un proceso de introspección. Él nunca ha hablado mucho de sus emociones, pero esta vez no lo ha ocultado con sus amigos más cercanos. Esa frase que compartió no fue casual. Alil no publica nada sin pensarlo bien, comentó uno de sus compañeros de trabajo. Lo que queda claro es que esta confesión de amor no ha pasado desapercibida. Ha removido memorias, sentimientos, y ha dado pie a una conversación pública sobre el amor verdadero, el que permanece a pesar del tiempo y la distancia. Una psicóloga invitada a un programa matutino incluso analizó el impacto de las palabras de Sla. Cuando una figura pública se abre de esta forma, genera un efecto espejo en la audiencia. Muchos se ven reflejados, reviven sus propios amores inconclusos y sienten consuelo al saber que incluso las celebridades experimentan las mismas emociones que el resto. A raíz de esta ola emocional, varios portales de noticias han lanzado encuestas preguntando si el público desea verlos nuevamente juntos. El 87% de los votantes respondió afirmativamente. Para muchos, no se trata solo de una pareja famosa, sino del símbolo de una historia romántica que aún tiene capítulos por escribir. Y mientras tanto, los seguidores siguen atentos, escudriñando cada detalle, cada palabra, cada gesto. La pregunta que todos se hacen sigue en el aire: ¿se atreverán a darse una segunda oportunidad? Porque a veces, cuando el corazón habla, el destino escucha. No olviden suscribirse al canal y dejar su like si disfrutaron este video. Hasta la próxima, mis amores.